Dios dice, la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues eres tú? Elías dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor. Amén. Y proclamar, yo soy la voz del Señor de uno que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Amén. Gloria a Dios. Amén. Viendo, hermano, puede tomar su lugar, hermano, viendo este pasaje, hermano, viendo la pregunta, el acercamiento, hermano, que se le hace, ¿verdad? Y le preguntan, ¿verdad? A Juan. Amén. Dice, le dijeron, ¿quién pues eres? Y si yo les preguntara, hermano, y si le preguntáramos a ustedes, ¿quiénes son ustedes? Porque la identidad, hermano, se trata de ver y de entender quiénes somos. Amén. Nuestra sociedad, hermano, si usted se ha dado cuenta o si no se ha dado cuenta, déjeme explicarle un poquito, hermanos, tiene falta de identidad, ¿verdad? Con estas nuevas corrientes que hay, hermano, acerca de la identidad de género, no saben qué son o no ratifican. Nosotros sabemos qué somos, amén. Es importante, hermano, que cada uno de nosotros conozcamos quiénes somos, qué somos en Cristo Jesús. Amén. La identidad, hermano, son características que cada uno de nosotros tiene. Es decir, cada uno de nosotros es diferente a otro. Usted tiene una identidad, usted es único. Amén. No hay nadie, no hay otro como usted. Amén. Son características, son rasgos que usted tiene. A Juan le preguntaron, dinos quién eres. Él sabía quién era. Él respondió, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Él entendía, ¿verdad? Su rol, entendía, ¿verdad? ¿Quién era? ¿Y ustedes quién son? ¿Son la iglesia de Cristo? ¿Somos la iglesia de Cristo? Amén. Tenemos identidad, hermanos. Amén. Una identidad, hermano, que según mi Biblia y la de usted, se perdió en el Edén. Se había perdido, hermanos. Amén. Pero ¿sabe qué? El Señor Jesucristo la recuperó cuando murió en la cruz del Calvario. Amén. El plan de Dios en nuestra vida, hermano, es que siempre tuviéramos identidad. Amén. Porque en el huerto del Edén dice que dijo Dios, ¿verdad? En el Génesis dice que hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Es decir, quería que hubiese y que permaneciese una identidad. Amén. ¿Usted cree que es importante que tengamos identidad? Amén. Es importante, pero sobre todo no que usted sepa que tiene identidad, sino que usted entienda la identidad, la posición que tenemos como iglesia de Cristo. Amén. Amén. No se trata de decir soy cristiano, voy a una iglesia evangélica, voy a una iglesia cristiana. No se trata solamente de decirlo, sino de saberlo, entender que somos hijos de Dios. Amén. Que tenemos ahora una identidad por medio de Cristo Jesús. Que ahora, hermano, nos identificamos como hijos del Señor. Amén. Ya no somos lo que éramos antes. Ya no somos lo que la gente pensaba que éramos antes. Amén. Amén. Quizás, hermano, en nuestra vida, ¿verdad? ¿Cuántos tuvimos apodos de chiquitos? Amén. Y quizás nos gritaban, ¿verdad? El apodo y uno escuchaba y ahí iba, ¿verdad? Se identificaba, pero era una falsa identidad, hermanos. Amén. Ya les dio risa, ¿verdad?
No me digan cuáles eran, no, yo no les voy a decir cuál era el mío, ¿verdad? Pero entendamos esto, hermano. Era una falsa identidad. Ahora nos identificamos por medio de la sangre de Cristo. Amén. La identidad, hermano, es un conjunto de características que tiene una persona y la hace ser ella misma. Amén. Es un conjunto de rasgos y características sociales, culturales, que lo definen y lo distinguen de otros. Es decir, usted es diferente a los demás, hermanos. Amén. Entonces, hermano, partiendo de esto, entendemos que nosotros marcamos una diferencia. Nosotros marcamos una identidad. Amén. Se nos marca una identidad por medio de la sangre de Cristo Jesús. Amén. Por medio, hermano, de una definición de rasgos y características que están escritas en la Biblia. Amén. Es decir, usted se tiene que parecer ¿a quién? A Cristo. A Cristo Jesús. Gloria a Dios. Porque tenemos la identidad de Él. Debemos de apropiarnos de esa identidad, hermano. Es gratis. Amén. Gracias a Dios, el Señor al morir en la cruz del Calvario viene y redefine eso, hermano. Esa identidad que se había perdido desde el Génesis. Esa identidad se había perdido, pero el Señor la recuperó triunfando en la cruz del Calvario, hermanos. Amén. Dios le dio al hombre la identidad única de ser, ¿sabe qué? ¿Qué dice el Génesis? Semejantes a Dios. Amén. Y le había dado la potestad de señorear sobre la tierra, pero se perdió en un tiempo, por un tiempo, hermanos. Amén. Mas ahora, hermano, el Señor viene y nos da una restitución de esa identidad. Yo quiero que, iglesia, usted entienda que no es como quizás lo conocen los amigos del pasado. Usted ya no es fulano, sutano, como le decían. Usted tiene una identidad de ser hijos de Dios. Usted tiene la genética del Señor a través que la ha adquirido por medio de la sangre de Cristo. Amén. Entendamos esa parte y hagamos y apropiamosla, hermano, a nuestra vida, hermano. Entendamos eso muy bien, hermanos. La identidad de nuestra vida, hermano, ha sido restituida. Amén. Lo que es decir, lo que habíamos perdido en el Edén, lo que se había perdido, lo que describe el Génesis, viene el Señor y nos la da. Es importante que en los últimos tiempos, hermano, nosotros como Iglesia de Cristo definamos nuestra identidad. Sepamos, hermano, cuál es nuestra identidad. Que la gente nos identifique que somos hijos de Dios, que somos Iglesia de Cristo, que somos, hermano, aquellos que fuimos sacados de las tinieblas a su luz admirable, que somos aquellos que hemos sido comprados a precio de sangre. Amén. Si la sociedad no sabe quiénes son, si la sociedad no sabe identificarse, nosotros sabemos identificarnos. Aleluya. Tenemos que saberlo. Y ¿sabe qué, hermano? Es gratis. Amén. Esa identidad es gratis, hermano, por medio de la sangre de Cristo, hermano. La Biblia nos dice, ¿verdad?, que somos hijos de Dios. Una de las características que le nombran al ser humano toda vez que se acerca al Señor, dice que es hijo de Dios, hermano. Amén. ¿Usted lo cree? Amén. Se lo leo. Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Primero, ¿usted cree, hermano? Amén. ¿Usted cree en su nombre? Les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Nos ha dado la potestad, nos ha dado el poder, nos ha dado la autoridad de ser llamados hechos hijos de Dios, hermano. Amén. Hay una confusión aparte allá afuera, porque allá afuera dice todos son hijos de Dios, cuando la Biblia dice que no. Amén. Cuando la Biblia nos dice que más a todos los que, usted lo acaba de leer, amén, lo leemos nuevamente, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio el derecho de ser
hechos, llamados hijos de Dios. Amén. Amén. Así que no todos son hijos de Dios. Así es. No todos allá afuera, no es que todos somos hijos de Dios. Por un momento, vamos a definir esto. Si tú crees de todo corazón, si tú has creído en el Señor Jesucristo, si tú lo has recibido como tu único y suficiente Salvador, eres hijos de Dios. Porque has creído al sacrificio, porque has creído a la obra redentora que ha hecho en nuestra vida, nos da el derecho de ser hijos de Dios. Amén. Tal vez el enemigo te va a decir, no, tú no eres un hijo o una hija de Dios, pero sí lo eres. Amén. El enemigo siempre va a tratar, hermano, de demeritar la obra redentora del Señor. Así es. Amén. El enemigo siempre va a tratar de demeritar, de quitarnos esa identidad, de que no nos sientamos parte del cuerpo de Cristo, que no nos sientamos parte de la iglesia, hermano. Amén. El Señor ya pagó la cruz del Calvario. Amén. Y por esa sangre somos hijos de Dios, hermano. Amén. Si hemos creído de todo corazón, hermano, si hemos creído de todo corazón, somos hijos de Dios, hermano. Amén. Amén. Gloria sea al Señor, hermano. Quiero leerles Efesios 1:5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, ¿por medio de quién? De Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Amén. Según el puro afecto de su voluntad, un plan divino de parte de Dios. ¿Quién se puede oponer a la voluntad de Dios, hermano? Nadie. Nadie, hermanos. Amén. La Biblia también nos dice, hermano, que además de ser hijos de Dios, hermano, somos herederos de Dios. Amén. Somos herederos de Dios. Así que tenemos que identificarnos en estas características. Hijos de Dios, le dije la primera. La segunda, herederos de Dios, Romanos 8:17. Romanos 8:17. Dice, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Somos herederos de la salvación, hermanos. Amén. Somos herederos de las promesas. Somos herederos, hermanos, del reino por la fe en Cristo Jesús, hermano. Amén. También la Biblia nos describe, hermano, como reyes. ¿Cuántos son reyes, hermano? Amén. Somos reyes, amén, y sacerdotes. Apocalipsis 1:6. Se lo voy a leer para que se convenza más. Amén. Apocalipsis 1:6. Dice, y nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Para quién? Para Dios, su Padre. A Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor, hermanos, por medio de su Hijo Jesucristo, nos establece el título de reyes, hermano. Amén. ¿Usted recuerda las funciones de los reyes, hermano, del Antiguo Testamento? Amén. Era dar consejo, era guiar al pueblo, era resolver problemas, hermano. Era un gobierno, eran cabeza. Amén. Amén. Y como hijos de Dios, como reyes que somos, hermano, tenemos que adquirir, hermano, la sabiduría de Dios. Amén. Somos cabeza. Amén. Somos cabeza. Somos reyes. Amén. Somos, hermano, aquellos, hermano, que podemos saber orientar, que podemos saber dar un consejo, que podemos hablar con sabiduría, pero la sabiduría no de los hombres, sino de la que proviene de parte de Dios. ¿Se recuerda a Salomón? ¿Qué fue lo que pidió, hermanos? Sabiduría. Sabiduría. Sabiduría para poder guiar a un pueblo, para poder guiar, hermano, a Israel. Amén. Amén. Entonces tenemos que pedirle a Dios en nuestra vida sabiduría. Aprender a tomar decisiones conforme a la sabiduría de Dios, porque somos reyes, hermano. Amén. Yo no me imagino, hermano, a un rey sin saber tomar decisiones, sin saber, hermano, tomar consejo, sin saber orientar a los demás.
Amén. ¿A quiénes puede orientar usted? A nuestros hijos, la familia, a quienes no conocen también. También. Podemos hacerlo, hermanos. También la palabra nos describe, hermano, como sacerdotes. Y usted lo acaba de leer, hermanos. Amén. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios Padre. Amén. Primera de Pedro 2:9. Quiero leerle ahí, hermano. Amén. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, hermano. Amén. Dios nos ha constituido como un sacerdocio, hermano. Entonces, como tales, hermano, podemos fungir, tenemos funciones sacerdotales. Y según el Antiguo Testamento, hermano, los sacerdotes eran los que ofrecían ofrenda. Amén. Eran los que podían presentar en el tabernáculo la ofrenda, en el templo la ofrenda, hermanos. Amén. Había sacerdocio, hermano. Nosotros tenemos que saber ofrendar a Dios. Y déjese de a un lado lo económico, hermano. Démosle a Dios la mejor palabra, la mejor ofrenda. Es un fruto de labios según Hebreos. Vamos a leerlo, hermanos. Amén. Hebreos 13. Dice, así que ofrezcamos siempre a Dios. ¿Por qué dirá ofrezcamos? Porque tenemos la cualidad de hacerlo. Porque al ser llamados sacerdotes, tenemos esa cualidad. Amén. Ese privilegio de ofrecer sacrificios a Dios. Dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, dice ahí, sacrificio de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Amén. Somos hermanos sacerdotes. Es por eso, hermano, que cuando llegamos a la casa de Dios, tenemos que tener la actitud de ofrecer a Dios. De ofrecer a Dios palabra, de ofrecerle a Dios nuestra adoración, nuestra alabanza, nuestra vida. ¿Usted ofrece su vida al Señor, hermanos? Amén. Amén. Si usted se considera sacerdote, si usted se considera, hermano, parte del real sacerdocio, tenemos que saber dar nuestra vida, ofrecerla a Dios. Amén. Es decir, un fruto de labios. Tenemos que saberlo hacer y entender por qué lo hacemos, a quién lo hacemos, hermano. Tal vez la gente allá arriba, allá afuera le va a criticar y le va a decir, amén, ¿por qué cantas? ¿Y por qué la iglesia se aplaude? ¿Y por qué la iglesia es? Porque somos sacerdotes delante de Dios. Por eso tenemos el privilegio, hermano, de ofrecerle al Señor sacrificio. Somos parte de ese real sacerdocio. Amén. Eso es lo que el Señor nos dice. Amén. Quiero, hermano, llevarlo a otros puntos, porque este tema, hermano, es un poquito extenso. Amén. La identidad, hermano, cuando a Juan el Bautista le preguntaron, era acerca de que se identificara. ¿Quién eres? Amén. ¿Quién eres? Al Señor le preguntaron también que quién era. Y dijo que era el Cristo. Amén. Si a usted le pregunta a usted, si a usted le pregunta a alguien, ¿quién es usted? ¿Quién es usted, hermano? Además de su nombre personal, además de su nombre, ¿verdad?, terrenal, ¿quién es usted? Hijo de Dios. Tenemos que tener convencimiento. Amén. Convencimiento. El enemigo nos quiere, hermano, quitar ese convencimiento. Y muchas veces nos ministra cosas desde pequeños que nos quieren quitar la identidad. Amén. Porque muchas veces nos menospreciaron, nos hicieron menos siempre toda nuestra vida. Y ahora llegamos a los pies del Señor y te dicen, eres un hijo de Dios, eres real sacerdocio. Amén. Eres un heredero del reino. Y se rasca la cabeza usted y dice, ¿será? ¿Me explico? A veces, hermano, las cosas que de pequeños nos ministraron, lo que nos dijeron,
nos lleva arrastrando y no nos permite adoptar esa nueva identidad que el Señor nos está dando. Amén. Muchas veces esas cosas de menosprecio, palabras que se nos dijeron, posiblemente, hermano, nos están impidiendo llegar a aceptar la identidad que tenemos en Dios. Amén. Amén. Amén, iglesia. Amén. Tenemos, hermano, que tener identidad y sobre todo, hermano, una definición. Una definición. Dice la palabra que el Señor no le agrada a los tibios. Amén. ¿Eres frío o caliente? Amén. Amén. Si eres caliente, vas bien. Si eres frío, permite que el Señor te llene. Permite que el Señor te dé de ese amor. Amén. Pero no estemos... Había un título de una película que decía a medias tintas. No estemos a medias tintas. Definámonos siempre, hermanos. Amén. Tenemos una identidad. El Señor ya lo hizo todo, hermanos. El Señor ya lo hizo todo. Pero también quiero llevarlo, hermano, a esa identidad dentro del cuerpo de Cristo. Amén. Quiero llevarlo, hermano, también a esa identidad que según la palabra también nosotros somos o podemos ser. Tenemos que definirnos también dentro, porque ante la sociedad y a nivel general es lo que yo le decía. Lo que nos va describiendo la palabra como hijos de Dios, como real sacerdocio, como herederos, como coherederos, como pueblo adquirido por Dios. Pero dentro de la iglesia también tenemos, hermano, muchas veces que ver qué somos. Amén. Porque no todo el que seguía al Señor era un discípulo. Amén. ¿Amén? No todo el que seguía al Señor, cuando el Señor andaba predicando, ejerciendo el ministerio en la tierra, lo consideró su discípulo. Amén. Amén. Entonces hay facetas, hermano, que como cristianos tenemos también que identificarnos. Amén. Y una de esas, la primera, hermano, es usted cuando llega a los caminos del Señor, hermano, usted es un oyente. Amén. Amén. Dice Romanos, dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Romanos 10:14. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Cuando usted, hermano, llegó a los caminos del Señor, ¿qué utilizó el Señor de su cuerpo? Los oídos. Los oídos. Alguien le dijo, Cristo salva. Amén. Alguien le dijo, acércate al Señor, busca al Señor. Usted en esa faceta, en esa primera etapa, hermano, usted era un oyente. Amén. Tal vez usted se acercó a la iglesia por curiosidad, ¿verdad? Y se sentó hasta la última fila, ¿verdad? Hasta donde nadie lo viera. Amén. Como oyente. Como a ver de qué se trataba. Amén. Amén. Pero hasta la última fila el Señor tocó el corazón, ¿verdad? Y usted se acercó y usted llegó a los caminos del Señor. Amén. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra del Señor. Amén. Entonces, hermano, tenemos que saber, no sé cuánto tiempo llevamos en la iglesia cada uno conociendo del Señor, hermanos, pero entendemos que la primera etapa, hermanos, es la etapa de oyente. Amén. Usted oyó de la palabra del Señor. Alguien le predicó y le dijo, acércate al Señor, busca al Señor. Amén. Y tal vez, como le decía yo, por curiosidad. Tal vez por ver qué había en una iglesia. Pero escuchó la palabra. Y esa palabra llegó al corazón. Pero ¿cómo nos estamos identificando a esas alturas? ¿Solamente como oyentes, hermano? Amén. ¿O ya somos a la siguiente etapa? Amén. El oyente, hermano, sabe escuchar la voz del Señor. Amén.
El oyente, hermano, empieza a ejercitar el oído para conocer la voz de su Señor, la voz de su pastor. Amén. Como oyentes, hermano, es la primera etapa. Pero según la palabra del Señor viene otra, es ser creyentes. Ya no es usted solamente un oyente, ya no usted llegó nada más para ver qué había en la iglesia, quién estaba, quién no estaba. Amén. Usted ya empieza a trabajar el Señor en su vida como un creyente. Amén. Primera de Tesalonicenses 2:13 dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Los creyentes. Entonces ya como oyente, hermano, ya pasó esa etapa, ahora ya pasa la siguiente fase. Ya no se identifica solamente como un oyente, usted ya se empieza a identificar como un creyente, como alguien que no solamente ha escuchado, sino que ha aceptado, según aquí en Tesalonicenses, ha recibido la palabra de Dios, hermano, y empieza a que la palabra de Dios empiece a actuar en su vida. Deja que la palabra de Dios empiece a actuar en su vida, hermanos. Amén. El creyente, hermano, es aquel que oye los sonidos de la palabra, amén, y cree y confía en ella, amén, a través de la fe. Amén. Porque como le decía, quizás cuando usted llegó bien como curioso, como para saber qué había en una iglesia, ¿verdad? Pero dejó que la palabra se implantara en su corazón y empieza a actuar. Y ahora ya no es nada más aquel oyente, sino es un creyente. Porque empieza a creer por medio de la fe. Amén. Y confía en que el Señor está haciendo la obra en su vida. ¿Y sabe qué pasa, hermano? Empieza a obedecer. Amén. Amén. Porque la palabra del Señor va a traer a nuestra vida obediencia. La palabra del Señor a nuestra vida va a traer nuevos, hermanos, una nueva forma de vivir, nuevos lineamientos. Es decir, ya no se comporta como se comportaba como oyente. Amén. Cuando yo me acerqué a los caminos del Señor, cuando yo empezaba a ir, hermano, como oyente, ¿sabe qué pasaba? ¿Lo cuento o no lo cuento? Llegaba al servicio y mis amigos ya sabían a qué hora terminaba el culto. No dejaban de ser mis amigos, pero pasaba una avenida y me chiflaban. Y era viernes en la noche. Amén. Terminaba el culto y ya sabía que era, y yo reconocía el chiflido. Y me iba, porque era oyente, me estaba acercando al Señor. Amén, así es. Gracias a Dios, hermano, el Señor implantó en mi corazón la palabra. Entonces ya empecé a cambiar. Entonces ya pasaban los viernes en la noche y ya no les hacía caso. Amén. Y cuando les dejé de hacer caso, ¿sabe qué? Se perdieron las amistades. No sé si nada más a mí me pasó. Se alejaron los amigos, entre comillas. Amén. Porque ya empieza a haber una nueva actitud. Porque usted ya se comporta como un creyente, como alguien que está esperando, hermano, obedecer lo que está escrito. Amén. Lo que está escrito. Tenemos que creerle a Dios. Y eso es por medio de la fe en Cristo Jesús. Y le voy a hablar de la siguiente etapa, hermano. Ya no es un creyente. La siguiente etapa va a ser una posición de discípulo. Una posición de discípulo. Hechos 6:7 dice: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Amén. ¿Qué se multiplicaba? El número de los discípulos. El número de los discípulos, hermano. Amén. Un discípulo, hermano, es un aprendiz.
Un discípulo, hermano, un discípulo se deja guiar. A un discípulo le gusta aprender. Amén. Un discípulo, hermano, se esfuerza. Amén. Se esfuerza. Ya es otro nivel. Ya es otro nivel. Porque como creyente obedeces, vas, ahí vas, ¿verdad? Despacito, vas caminando. Pero ya como discípulo ya hay más compromiso. Se lo voy a poner en un lenguaje más sencillo, ¿verdad? Hay más compromiso, hay más esfuerzo por aprender lo que el maestro enseña. No hay maestros sin discípulos. Amén. Amén. Y no hay discípulos si no hay maestros. Amén. Entonces entendamos que el Señor, hermano, cuando llegamos a la etapa de discípulos, cuando usted se identifica, estamos hablando de identidad, ¿verdad? Amén. Cuando usted se empieza a identificar como discípulo, hermano, empieza a actuar en usted un esfuerzo, un fruto mayor, un fruto mayor. Amén. Juan 15:8 dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Amén. Entonces el discípulo, hermano, ya está en otro nivel. Amén. En los discípulos, hermano, permanece la palabra del Señor. ¿Por qué permanece? Porque hay un esfuerzo extra. Porque hay un compromiso extra. Amén. Porque como creyente quizás tenías la facultad de decir: hoy voy al culto, tal vez no pasa nada. Pero ya como discípulo, sabes que el Señor va a hablar. Amén. Sabes que el Señor va a dar una palabra. Sabes que tienes que entregar, tienes que estar en la casa del Señor, y hay un esfuerzo. Amén. Permaneces en la palabra del Señor. Amén. Amén. Llevas mucho fruto, según lo que dice la Biblia, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Amén. El discípulo, hermano, también debe negarse a sí mismo. ¿Qué será negarse a sí mismo? A los deseos de la carne. A los deseos de la carne. ¿Qué será negarse a sí mismo? A quedarse en casa, ¿verdad? Tal vez se te antojó, ¿verdad? No sé, quedarte en casa, le decía yo la otra vez, ver una película, ¿verdad? Pero te dejas, te niegas a ti mismo. No, tengo que estar en la casa del Señor. Amén. Tengo que esforzarme. El discípulo se empieza a negar a sí mismo. Amén. Leemos el texto, hermano. Amén. Gloria a Dios. Entonces Jesús, es Mateo 16:24, dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir, ¿a quién le dijo? A sus discípulos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Amén. ¿Usted cumple ese requisito, hermano? Nosotros cumplimos ese requisito. Si alguno quiere, no lo está obligando. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Amén. Amén. Deje la película para después. Amén. Deje el cansancio para otra ocasión. Amén. Tome su cruz. Si hay un esfuerzo mayor, hermanos. Amén. Amén. Hay un esfuerzo mayor. Tome su cruz y sígame. El discípulo también debe de aborrecer su propia vida. Lucas 14:26. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, aún también su propia vida, no puede ser mis discípulos. ¿Qué quiere decir este texto, hermano? ¿Ven? No es que usted vaya a aborrecer a su papá, a su mamá, en el sentido literal. Exacto. Amén. Amén. En el sentido de decir, tiene que ser malo con su papá, o malo con su mamá, o malo con su mujer y los hijos, porque se han dado ejemplos, hermano. Yo los he visto. Sí, así es. Amén. Que
Dicen, no, es que dice la Biblia que tengo que dejar todo y aborrecen hasta la familia. Eso no es de Dios. Amén. Así es. No es de una forma literal. Lo que dice la palabra, hermano, es que nosotros, hermano, no podemos, hermano, anteponer al Señor, el amor del Señor en nuestro corazón. No podemos más amar al Padre, amar a la mujer que al Señor. Amén. Darle la honra de vida, amarle con el cariño debido. Pero el Así Señor es amén. primordial en nuestra vida. Amén. Aún también su propia vida no puede Así ser. es, amén. Mis discípulos, usted puede aborrecer su propia vida. Porque mire, la sociedad, ¿sabe qué le dice? Déjame, es mi vida. Ujú. Pero nosotros cuando llegamos a los caminos del Señor entendemos que no es nuestra vida. Así es, amén. Y el Señor nos las dio. Amén. Que ya no es mi vida. Ya no es. El joven sabe que los adolescentes dicen, déjame, es mi vida. No, yo lo llegué a decir. Ay, amén. Yo fui adolescente. Amén. Es mi vida. No, estamos mal. Es la vida que el Señor nos ha dado. Amén. Estamos bien Amén. engañados. Amén. Sí. Entonces, hermano, el discípulo llega a aborrecer su vida, hermano, sus intereses quizás personales. No es que Dios quiera que dejemos de anhelar lo que tenemos en mente, las metas, los objetivos, pero sí, hermano, como discípulos hay un esfuerzo mayor. Amén. Hay un esfuerzo mayor. Entonces, ¿cómo estamos en esto, hermano? ¿Cómo se identifica usted? ¿Usted solamente es oyente? ¿Ya va por creyente o ya es discípulo? ¿Amén? ¿Por dónde vamos? ¿Amén? Sí. Siguiente, hermano, característica o siguiente identidad o siguiente posicionamiento como iglesia, como cuerpo en el interior, ¿verdad?, de lo que se llama iglesia, es siervo. Un siervo, hermanos. ¿Amén? La palabra siervo, hermano, viene del griego doulos, que significa, indica sometimiento sin la idea de esclavizar. Amén. Esto indica que la persona es un servidor por amor. Siervo, hermano, es aquel que sirve al Señor. Amén. Siervo es aquel que pone su vida por amor al Señor. Amén. Amén. Que no es por beneficio propio, que no es por fama, que no es por dinero, que no es por reconocimiento de los hombres, sino Amén. por amor a Dios. Amén. Amén. Marcos 13:34 dice, es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. El Señor, hermano, nos identifica como siervos. Amén. Los siervos, hermanos, tienen la autoridad de reconocer autoridad. Amén. Amén. ¿Cómo está esto? Es decir, que si yo soy siervo, yo tengo la autoridad, pero hay una autoridad encima de mí. Amén. 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 Si yo digo tener autoridad, yo tengo que respetar la autoridad. Si no, no eres siervo. Amén. O estás fungiendo mal ese título. Amén. Amén. Mateo 8:9 dice, porque también yo soy hombre bajo autoridad. ¿Quién estaba hablando ahí, hermanos? El centurión. Ujú. Mateo 8:9 dice, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este y ve y va, y al otro ven y viene, y a mis siervos haz esto y lo hace. Amén. Amén. Entonces, si alguien que tiene autoridad como siervo, también va a reconocer autoridad. Amén. Los siervos, hermanos, saben trabajar, saben ejercer en el mundo espiritual su autoridad. Amén. Amén. Hermanos, los siervos trabajan en la viña del Señor. Y no lo hacen y no lo hacemos, hermano, como le decía yo, por un reconocimiento propio. Por amor, hermanos. Amén. Por amor.
por amor a lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, por amor a las almas, por amor, hermano, a Dios. Amén. Amén. El siervo es un esclavo por amor. Amén. Amén, hermanos. Entonces, ¿dónde vamos? ¿Somos siervos o no? Amén. Amigos, siguiente característica, amigos. Amigos, hermano. Lo leemos en Juan 15:15, dice, ya no os llamaré siervos. ¿Ah? ¿Cómo está? Santo. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Ya no nos llamará siervos, nos llamará amigos. Amén. Para ser amigos de Dios, hermano, tenemos que obedecerles. Obedecerle al Señor. ¿Cómo estamos en obediencia? ¿Palomita? ¿Tache? ¿O la dejamos como, antes respondíamos las preguntas así como que hasta le dejamos el signo de interrogación como que no sabíamos? Para ser amigos de Dios, hermano, tenemos que obedecerle. Juan 15:14. Dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Obediencia. Amén. Si lo que hacemos, lo que dice el Señor. ¿Dónde vemos los estatutos del Señor? Las órdenes del Señor. En los 10 mandamientos y en la Biblia. Ajá, en la palabra del Señor. Palabra del Señor. Amén. Lo que hablábamos el tema anterior. Obedecer la palabra del Señor. Conocer a Dios. Amén. Siguiente, hermano, el amigo de Dios o los amigos de Dios debemos creerle, tener fe. Amén. Santiago 2:23. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Pero ¿qué dice que hizo Abraham, hermanos? Creyó. Un amigo de Dios le cree. Amén. Un amigo de Dios le cree. Amén. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Amén. Un amigo de Dios se constituye un enemigo del mundo. Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Amén. ¿Ven? Entonces, para ser amigos de Dios tenemos que ser enemigos del mundo. Amén. Enemigos del mundo, hermano, no me vayan a malinterpretar esta parte. No es que nos vamos a salir de este mundo, porque así lo describe la Biblia. No es que te vayas, porque para eso necesitábamos salir de esta tierra, de ese planeta. Cuando habla de no ser amigos del mundo o ser enemigos del mundo, hermano, habla, hermano, de no hacer lo que el mundo hace. Amén. Amén. Aquello que el mundo practica. Porque si no, tenemos amistad con el mundo y automáticamente te vuelves enemigo de Dios. Y yo no quiero ser enemigo de Dios. Amén. Queremos ser amigos de Dios. Amén. Amén. Entonces, hermano, el Señor me daba este tema porque es importante que en estos tiempos, en este año del retorno, hermanos, la gente sepa identificarnos. Amén. Que diga, allá hay una iglesia. Aquel es cristiano. Aquel, yo lo conocí cuando era, pero ahora va a la casa del Señor. Amén. Es importante que en este año del retorno la gente sepa identificarnos como casa, como iglesia, como aquellos que podemos dar una palabra de ánimo, aquellos que podemos auxiliarlos, aquellos hermanos que podemos presentarle el evangelio
del Señor Jesucristo. Es importante identificarnos. Amén. Amén, hermanos. Es importante tener identidad y sobre todo entenderla desde un posicionamiento general como iglesia y un posicionamiento interno en los caminos del Señor. ¿Cómo somos? ¿Qué somos? ¿Somos solamente oyentes? ¿Ya vamos por creyentes? ¿Ya somos discípulos? ¿Ya somos siervos? ¿O ya somos amigos? Amén. La Biblia dice que vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria, de victoria en victoria, hermanos. Yo no sé usted, si usted tiene la necesidad de que el Señor lo identifique. En el sentido, hermano, de que con este mundo de maldad, hermano, está todo confuso. Tenemos que ser luz Amén. en la oscuridad. Amén. Amén. Pongámonos de pie y demos gracias a Dios por su palabra, hermanos.